Vamos a entrar en una fase de históricos de Fórmula 1 en Data Performance, porque para entender lo que está pasando hoy en día en la Fórmula 1 hay que echar la vista atrás y vamos a recordar carreras que han marcado la historia de este deporte. En el día de hoy vamos a ver la carrera de los accidentes. Hay que conocer dónde poner el límite para sacar la bandera roja y suspender una prueba. Todo eso hoy lo vamos a aprender en Data Performance F1. Muy buenas, Chemi. Muy Tú que buenas. eres el analista, los datos aquí en este canal de Data Performance, vamos a adentrarnos en la historia y a entender cómo viene la Fórmula 1 y queríamos empezar por una carrera de las más locas que recordamos, que fue el Gran Premio de Brasil de 2003, allá en esos inicios de Fernando Alonso en la Fórmula 1, en esos inicios del siglo XXI, en este deporte, donde las carreras eran bastante diferentes, pero veremos en otros vídeos que seguían marcándose muchos aspectos que hoy determinan mucho este deporte. Fíjate, esta es una de las carreras que me han marcado la vida y que me han condicionado la vida. Y yo tenía en aquel momento 10 años. Estaba una tarde del mes de, creo que fue marzo o abril, porque esta es la ronda 3 de la temporada. Y haciendo zapping por la tele me encuentro semejante espectáculo. Yo flipando, yo no sé qué cojones es eso, pero yo tenía claro que eso me encantaba. Y a partir de ahí empecé a seguirla, empecé a conocer la Fórmula 1, empecé a cada fin de semana, como tanta gente conectado con la televisión, que en aquella época no lo echaban aquí en España ni en la 1, ni en la 3, ni en nada, era incluso en la 2. Luego ya pusieron en la Tele5, en la sexta, la tercera y en Antena 3 y demás. Y es una carrera que totalmente me tiene loco y que he flipado cuando hemos analizado. Una carrera que seguramente no hubiera pasado, seguramente hoy hubiera sido absolutamente imposible porque además pone lluvia, pero una carrera de esas que nos muestra el inicio de una Fórmula 1 diferente, histórica, antigua y que han pasado 22 años desde aquel año. Y como no tenemos carreras ahora mismo, pues vamos a ver aquello que pasó en tiempos. Tal cual. Os voy a enseñar a ver si entendemos estas primeras imágenes de lo que ocurrió ese día. En la parte superior vemos el podio. Un podio donde está Kimi Raikkonen con McLaren, a su derecha, segundo clasificado, Giancarlo Fisichella con el Jordan, y en tercera posición vemos una bandera de España, pero ahí no hay ningún piloto. O sea, aquí ya vemos algo raro, algo poco normal. Y en la Y parte de luego, abajo vemos claro, que los que están celebrando de verdad son Fisichella y Jordan como ganadores de este evento, pero si en el podio se había subido en primer lugar Kimi Raikkonen. y lo más increíble, que eso, lo de abajo no era Interlagos, era Imola. 3 semanas más tarde, en la siguiente carrera que hicieron. Fíjate cómo está, qué tiempos aquellos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasó todo esto? Una sucesión espectacular de incidentes, accidentes, problemas y comidas de olla espectaculares. Es que ahí lo podemos ver mucho mejor. Esta es la carrera de los accidentes. La carrera donde dirección de carrera no supo marcar los límites y tardaron quizás demasiado en suspender una carrera. Porque sí, la acabaron suspendiendo. No se completaron todas las vueltas, pero como decías, Chemi, esto hoy en día, esta carrera, no se hubiera a lo mejor ni siquiera arrancado de la cantidad de agua que Tal, había. tal cual. Y luego, a pesar de que la pista fue mejorando, se rodó en 26, el cross estaba en 40, la cantidad de problemas, accidentes, toques que había, es que la hacían inviable de poder conducir. No era una pista tan mojada e impracticable de que nada que acelerar te ibas con el coche a paseo, pero una pista loca, una pista donde pasaban cosas y donde podías encontrarte fuera de la pista así, sin nada, en un momento. Hablábamos del Gran Premio de Brasil de 2003 y claro, Brasil, había un piloto brasileño en un equipo ganador, Rubens Barrichello en el Ferrari. Competía en casa, se sabía el circuito al dedillo y ostras, se volaba
que consiguió el mejor tiempo el sábado en la clasificación. Pero fijaros también la igualdad de aquellos tiempos. Sí, Interlagos no es un circuito demasiado largo. Hemos visto clasificaciones bastante igualadas estos últimos años. Pero a 11 milésimas de Barrichello se quedó Coulthard con el McLaren, a 44 Weber y a 59 Kimi Raikkonen. Todos en un puño. En el 13.8. Todos son en el 13.8. Y luego Trulli en el 13.9, una décima. Fórmula 1 en aquellos años, donde no había DRS, donde no había ERT, donde no había tontería, donde se corría y se iba a todo lo que daba. Y Bueno, de y luego la clasificación. evidentemente a los Minardi en 16 que también era otra cosa característica de nuestra historia. A 2 segundos por vuelta, el circuito de 75 segundos, casi un Por 3%. Que cierto, eso, hostia, cuesta llegar ahí. por cierto, para los que vean un tal Verstappen, no estamos hablando del Max de hoy en día. Es su Es el padre. padre, es el padre. Buen Allá punta está eso, con ¿eh? Minardi. Otros tiempos y que denota el motor que corre por la sangre de esa familia. Del sábado pasábamos al domingo y Rubens Barrichello en su casa seguía marcando el ritmo. Era el más competitivo, pero vemos ya tiempos de 1.24, 1.25, 1.26. Muy lento, muy marcado claramente por una pista mojada. Y sobre todo lo que más sorprende, más allá del ritmo, que también tenías la carrera es de 70 vueltas, nadie llega a la vuelta 70. Y a 54 vueltas llegan Coulthard, Raikkonen, Alonso, Fisichella, Villeneuve, Frentzen, Schumacher y Trulli. 8 pilotos en la vuelta del líder. Y otros 2 doblados, que eran Weber, por el accidente que luego crea lo de Alonso, y Cristiano Damata. El resto, menos de 50 vueltas. O sea, había 20 pilotos en la parrilla, acababan en la vuelta de líder, o sea, sin ser doblados 8, 2 doblados y el resto fuera. Imagínate qué escabechina que de 20 pilotos que había, 10 estaban corriendo en la vuelta 53. Ese es el resumen a nivel de tiempos. Claro, veíamos a Rubens Barrichello al frente, pero aquí vemos la situación en la que estaba la pista al comienzo. Vemos en la parte izquierda al Ferrari en la parrilla de salida diluviando. Eso era para neumáticos de lluvia extrema hoy en día. Y ya sabemos que con esos neumáticos no se compite, pero estábamos hablando de 2003. En aquel entonces salían a la pista porque no se levantaba tanto spray ni había condiciones tan peligrosas como hoy en día. Pero también vemos aquí a Rubens Barrichello enfadado, enfurruñado, si había conseguido la pole position y había demostrado ser el más rápido en la pista el domingo, es que no llegó a acabar la carrera. No estaba entre esos 8 pilotos que ha dicho Chemi que completaron la prueba en la vuelta del líder. Y los 2 doblados. O sea, era otro tiempo, otro coche. Fíjate, incluso en suspensiones hay al desnudo con un componente totalmente diferente a lo que hay ahora. Coches mucho más sencillos, más fáciles de trabajar. Mira. ¿Nos hacemos mayores? Sí, pero es que igual cuando éramos jóvenes la Fórmula 1 era más pura y ahora es mucho más tecnológica de lo que realmente buscamos. Pero bueno, es cuestión de crecer. Y ahí tenías al Ferrari tan mítico, tan rojo, que sigue siendo tan mítico y tan rojo, pero ya no es tan ganador como en aquellos años. ¿Y qué es lo que tuvo que pasar para que solo 8 estuvieran en la vuelta del líder en el Giro 54? Pues aquí vemos cómo se desarrolló esa carrera. Numerosos incidentes, un inicio de carrera súper complicado, 8 vueltas con el safety car, pero es que no solo eso, hubo otros 4 safety car de ahí en adelante. Una carrera impracticable. Tal cual, hasta la vuelta 33 apenas tenías de la 14 vueltas limpias, de la 8 a la 20, de la 23 a la 27 y de la 29 a la 33. O sea, 33 apenas 20 vueltas, de las 33 muchísimo tiempo en bandera amarilla, safety car, y luego al final de la carrera con este 30 y vuelta 37 que sí que se empieza a mover un poco, hasta la vuelta 53 donde
pasan los problemas. Claro, tienes delante a... Aquí hay muchas cosas y muchas historias que se pueden comentar por todos lados. Por ejemplo, tienes a los delante a los McLaren. Los McLaren iban bastante fuertes, pero estaban también cerca tanto de Schumacher como de Barrichello. Schumacher en la vuelta 26 ostión, fuera de carrera. Barrichello aguanta hasta la vuelta 46, otro problema, fuera de carrera. Ya te has quedado de los que Si no me podían... equivoco, problema en el coche. Fue avería, no fue Avería accidente. mecánica. Sí. Mecánica, vale. Y te encuentras con que están los McLaren a casi 20 segundos por delante, pero hacen una parada en boxes al final y da la casualidad de que en el momento en el que se cambia la pista, porque es un momento de transición de la pista, pues Fisichella, que venía de atrás, pues es capaz de avanzar, Alonso también es capaz de avanzar, Raikkonen estaba la duda de si estaba o no delante, al final estaba detrás cuando se decreta la bandera roja en aquellos momentos, por eso acaba detrás de Fisichella y una carrera muy de supervivencia, de aguantar en la pista, de no tener problemas, de intentar salvar todos los escollos que hubiera, porque había por todos lados. Y realmente si vemos la imagen de Position Chart, lo vamos a ver incluso mejor que con esto, porque es que hay una Sí, cantidad de gente que se las va diferencias borrando. existían, pero es que eran irrelevantes esas diferencias. Si después iba a aparecer otro safety car que te iba a reagrupar. Tal cual, Entonces, era una lo carrera mismo pura. con las posiciones. Era una carrera pura de aguantar. Y ahí tienes, por ejemplo, el toque entre Firman y Panis en la, no, entre Damata en la vuelta 18, que genera luego un safety car. Tienes antes un problema de, creo que fue Verstappen o Wilson en la vuelta 15 con el Minardi. Pues es que de aquí la gente se iba borrando poco a poco. Antes de que se lanzara la vuelta, no hay problemas para Heifel. Más adelante problemas para Minardi, luego que Damata y Firman fuera, luego llega el problema de Schumacher, de Michael Schumacher, de Pizzonia. Es que al final te encuentras en la vuelta 36, de los 20 que había te quedan 11. Es una salvajada. Simplemente es una salvajada. Impresionante la cantidad de problemas que terminaron ocurriendo. Aquí vemos uno de los importantes. Filman con Damata pierde el control en la frenada de la primera curva, hace el trompo y se lleva al Toyota por delante. Los dos quedan fuera de carrera. Veíamos neumáticos de intermedios o de lluvia que tenían en esa época. La pista se iba secando, pero seguía complicada. Y otro de los momentos claves donde se iban retirando, ese accidente inicial entre Montoya y Pizonia, que cuando va a retirar la grúa el coche del Jaguar, llega Michael Schumacher también y se va en esa misma curva. Aquí es que estaba ocurriendo lo que años más tarde terminó en tragedia, que fue el accidente de Jules Bianchi en Suzuka, yéndose en la misma curva mientras la grúa estaba retirando un monoplaza. Ese terminó en tragedia, este de aquí, por suerte no, pero vemos como los voluntarios, los trabajadores, es que estaban al lado del Ferrari que estaba llegando después de salirse de pista. Es que fíjate la secuencia de acontecimientos. Primero, tenemos la imagen arriba a la derecha, un Minardi ya fuera de la pista, parado, que era el que habían visto antes en la vuelta 16 de entre Verstappen y Wilson, no sé exactamente quién. Tienes a Pitsonia con el Jaguar y luego te viene el Williams del Schumacher. Pero es que vienen los comisarios, Aquí era Montoya. o ¿de quién era? De Montoya. Montoya aquí. Vale. Tienen los comisarios y luego te encuentras que cuando llega el comisario el problema del Ferrari. Es que estamos tontos o qué. O sea, en una misma zona tenemos 4 coches. Y los otros pobres saltando sin cascos, con una gorra ahí de como puedas. Madre mía, qué tiempos aquellos, chaval. O sea, esto era para habernos matado y claro, luego pasó lo que pasó. Al menos Aquí di sí que que la curva está
la pista, que lo jodido era la grúa estaba por la pista. Pero claro, ellos estaban ahí saltando y te viene un coche y te viene otro. Luego también lo vimos en Gran Premio de Europa 2007, que la grúa por medio, la curva uno convirtió en una piscina, uno frena, otro no frena, otro fuera, 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 para hacer padre de Hamilton, para remolcar al hijo y meterlo en la pista. Y bueno, al final, pues es lo que pasó, pero fue una carrera totalmente increíble de cómo se podía correr así. Es que a mí no me extraña que te atrajera tanto una carrera como esta, con todos estos acontecimientos y la locura que había, porque encima, claro, siendo pequeño, nuevo, no entendías nada. Tú solo ¿Qué veías cojones? vídeos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué se supone que es de... esto? Claro, me quedé flipando, pero es una carrera de joder. ¿Qué carrera? ¿Qué es esto? Yo quiero más. A mí me va, dame más, dame más. Y es que se salían hasta los grandes. Ahí veíamos a Michael Schumacher con el Ferrari en 2003. Es que no había mejor piloto y mejor equipo en esa época. Si se Bueno, salía él, imagínate cómo estaba la pista. También había visto problemas, por ejemplo, de Jenson Button, que rompió también el alerón trasero tras perder el control de su Honda, tocar en la parte trasera. Y hablamos de Jenson Button, que en este tipo de pruebas, de eventos, brillaba y destacaba, porque era capaz de adaptarse a las circunstancias complicadas de la pista y de entender el mejor momento para colocar cada tipo de neumáticos, además de esa experiencia y ese gen británico que tiene, que siempre les da un plus en carreras con la pista mojada. Por lo tanto, los mejores acababan fuera en 2003 en este Gran Premio de Brasil. Una salida que no tuvo muchos cambios, aunque sí importantes, pues bueno, y luego una carrera 224. que se repite, eso es, 224 cambios de posición en 53 vueltas, sin llegar a completar las 70 que tenía que haber tenido este Gran Premio, y por lo tanto eso indica mucha actividad en pista. Es más, las únicas vueltas donde no hay cambios de posición son en las que estaba el safety car. Tal cual. Muchísimos adelantamientos. Y aquí la gran clave que nos queda es cómo llega Alonso a estar en el podio y luego perderlo. Eso es lo que nos plantea. Porque aquí ya no está. Y ahí abajo está con un viaje que se llevó bastante importante. Que recuerda a otros accidentes que sufrió también Fernando Alonso, donde ha podido lesionarse, pero es lo que decías. Aquí se salió con su Renault. Vemos cómo tuvieron que usar los extintores para apagar el fuego porque se estaba incendiando el monoplaza, pero es que Fernando Alonso de aquí fue a Imola y compitió en Imola en Tal cual. 2003 y Tal cual. consiguió el podio. Posiblemente. Consiguió el podio aquí en el Gran Premio de Brasil porque se decretó el final de carrera unas vueltas antes. Eso es lo que supuso que Kimi Raikkonen, a pesar de subirse en primera posición al podio, quedara segundo y el ganador fuera Giancarlo Fisichella en esta prueba. Claro, posiblemente el accidente más grave en la carrera de Fernando Alonso. Y que a partir de ahí supuso un antes y un después. Pero más concretamente, para llegar aquí, márcame el position chart y vamos a ver el camino que llevó Alonso desde el inicio hasta el final de la carrera, porque ahí nos muestra mucho el inicio de esta gran leyenda. Empieza, creo, P10 P10. Este es el y, bueno, azul primera, cian, el azul clarito. primera parte de carrera tranquila. Se encuentra luego el problema de Fisichella. Ojo, cuidado, que estaba saliendo dos posiciones por delante y tiene un problema ahí en la vuelta y se me va para boxes. Avanza hasta la posición 7, es capaz de adelantar a, creo que fue Ralf Schumacher o Trulli, si no me equivoco. Y luego se mete en la P7, toda la segunda tanda, para en boxes, se va último, en la vuelta 21 está último, y ahí como el resto van adelantando y tal, sube la sexta posición. Problema luego por delante de lo que hablabas de ese, creo que era Baton, en la vuelta 32, también adelanta a Weber y se queda cuarto en la vuelta 33.
lucha también con, no sé si era Montoya, sí, por uno de los dos, y a partir de ahí entra en boxes y es capaz de ir recuperando composición hasta llegar a la tercera posición final que le da ese podio. Una carrera increíblemente loca de supervivencia, de aguantar, de estar y de seguir, y aparte fue capaz de llevar suerte hasta el momento en la carrera se acaba, pero se acaba con él en el podio. Dentro de lo malo, lo bueno. Bueno, una carrera muy, muy increíble, una carrera muy loca y unas carreras esas que nos marcan. Podio que en aquel entonces eran 6 puntos o 5, si te Mm, acuerdas. yo creo que puntuaban los El ganador era 10 puntos. y puntuaban los 8 primeros. Yo creo, sí, os puntuaban. Lo que yo no sé si era 8 o 6. Hostias, me pillas ahora, ¿eh? Y que nos lo respondan en los comentarios. Pero yo creo que por ahí. Y es seguro es el primero, porque lo convirtió en 25. Y no sé si eran 8 o 6. Ya no sé si la normativa de puntuar con 6 puntos al segundo llegó en ese momento o era de antes. Ya no lo Pues sé. que nos lo dejen los veteranos del canal. eh, y también que comenten qué les ha parecido el análisis de una carrera histórica. Si la recordabais así, si os ha gustado volverla a recordar con los datos que estamos usando hoy en día para entender mejor las carreras, y si a vosotros, como a Chemi Calabria, les marcó tanto este Gran Premio de Brasil de 2003 de Fórmula 1. Seguid al canal, suscribiros, darle a like y compartirlo para llegar a todos los fans de la Fórmula 1, porque por aquí vamos a estar explicando carreras históricas. Dejadnos también en comentarios qué carreras queréis que analicemos, que nos adentremos un poco más para entender si han ocurrido ciertos milagros o si las leyendas se han forjado a base de técnica y de talento como podría ser. Nos vemos en los próximos vídeos.